que, que se puede decir que es una estafa si hubiera usado un cheque, ¿verdad? Solo como para ejemplo de referencia, pero en realidad no se sabe por qué dicen que es estafa si no dan más medios de prueba, ni tampoco una orden de un juez, ni no ha llevado un proceso para decir que realmente es una estafa. Entonces, fundamento del Código procesal constitucional, le pongo yo siempre, y es Código Procesal Penal. Bueno, ahí está. Entonces, ahí están las 3 leyes. De los de derechos, podríamos meterle alguno ahí. Entonces, del Código Penal, solo hacer alusión a lo que es la estafa. Pero en realidad, ahí no se puede tipificar como una estafa porque dice que fuera estafa si usaran cheques, ¿verdad? Sí. Sin provisión de fondos o cuando el ofendido sea el Estado, en cuyo caso la acción será pública, ¿verdad? Solo como para referir de que en ese momento se podría clasificar como estafa. Ahora el fundamento del Código Procesal Penal está en el artículo 24 ter, que habla de las acciones públicas dependientes de instancias particulares en su numeral 6, ¿verdad? Que es lo que acabamos de hablar de la estafa. Ahora en el fundamento del Código Penal, el artículo 263 del Código Penal, voy a leer qué es lo que dice. Aquí está. Sí, pues dice estafa propia. Comete estafa quien induciendo a error a otro mediante ardid o engaño lo defraudar en su patrimonio en perjuicio propio o ajeno. Entonces, solo para hacer alusión de que es una estafa propia. Pero en realidad no se puede tipificar como una estafa propia hasta que no lleve el debido proceso, ¿verdad? Solo para hacer alusión de cuándo sí puede ser una estafa, qué es una estafa, ¿verdad? Entonces ahí ya usamos constitucional, código penal, código procesal penal. Y recuérdense que también la persona la aprendió y la llevó ante, aquí dice, procedió a la detención del señor Pantaleón. Entonces ahí se le violó un derecho al señor Pantaleón, porque no porque diga, ay, es un matón o es un asesino o es un violador, ay, sí, lo agarran y lo meten preso, no, o sea, tiene que llevar un proceso, tienen que investigar y todo antes de hacer la detención, porque ahí es una detención ilegal. Entonces al señor Pantaleón se le violó el derecho de su integridad, pues, porque según la Constitución todos somos inocentes hasta que se nos declare en una sentencia firme que somos culpables. De lo contrario, no pueden decir que porque nos dicen que en el periódico la verdad dice que somos estafadores, entonces ya somos estafadores, no, ¿verdad? Entonces ahí podríamos hacer el llamado a ¿cómo se llama? Al Pacto de San José, de los derechos que se le violaron al señor Pantaleón Escalante por detenerlo, por tantas anormalidades e ilegalidades que se están dando en este caso. Entonces, por ejemplo, acá podríamos citar el derecho a la integridad personal del señor Pantaleón, porque ni se le ha declarado realmente si... Aunque dice el Ministerio Público está facultado para iniciar iniciar el oficio de la investigación del presente caso, no. Fundamento legal, ahí tenemos motivos de autoprisión, estafa propia y acciones públicas de Estado. Ahora miremos si metemos esa del derecho a la integridad personal en alguna de las preguntas. Dice, si su respuesta anterior es negativa, entonces ahí mismo nos está diciendo que no está facultado. ¿Qué requisitos es indispensable para que el Ministerio Público inicie la investigación? Razones su respuesta. El requisito indispensable es que en este caso mediaren razones de interés público. Fundamento legal, artículo 24 ter, primer párrafo del Código Procesal Penal. ¿Verdad? Que el artículo 24 ter, primer párrafo. ¿Verdad? Entonces hace alusión al mismo artículo, Código Procesal Penal, artículo 24. 24 ter, primer párrafo.
En el primer párrafo dice, para su persecución por el órgano acusador del Estado dependerá de la instancia particular, salvo cuando me dieran razones de interés público los delitos siguientes. ¿Verdad? Entonces sí está correcto. Entonces pongamos allí acciones de instancia particular. Eso no lo pide el licenciado, pero yo lo hago para saber por qué, de dónde saqué yo la respuesta, ¿va? O sea, por qué puse ese artículo, porque el epígrafe regularmente me dice de qué trata el artículo. Ahora dice, ¿es legal la detención del imputado? Ahí es donde les digo yo que podemos meter el código del Pacto de San José. ¿Es legal la detención del imputado por parte del señor Valverde Boston? Razón de su respuesta. No es legal porque no existe flagrancia. O sea, quiere decir que no es que en el momento lo estén agarrando con el cheque sin fondos, ¿va? Fundamento legal, artículo 6 constitucional. Entonces, el artículo 6 constitucional nos habla de la detención legal, ¿verdad? O sea, ahí se cometió una detención ilegal. Ahí ese artículo mejor le hubieran puesto detención ilegal. Porque más tira. Sí, más fácil. El concepto es más de una detención ilegal que legal. También el artículo 257, párrafo 1 y segundo del Código Procesal Penal. Entonces, del Código Procesal Penal, el artículo 257. En el 257 del Código Procesal Penal, párrafo 1 y 2 dice, usurpación agravada. La pena será... Ay, no, yo estoy del Código Penal. Así como me confundo con el penal, con el procesal penal. En el 257 es aprehensión. Léemelo, por favor. Dice, la policía deberá aprehender a quien sorprenda en delito flagrante. Se entiende que hay flagrancia cuando la persona es sorprendida en el momento mismo de conocer el delito. Procederá igualmente la aprehensión cuando la persona es descubierta instantes después de ejecutado el delito, con huellas, instrumentos o efectos del delito que hagan pensar fundadamente que acaba de participar en la comisión del mismo. ¿Verdad? La policía iniciará la persecución inmediata del delincuente que haya sido sorprendido en flagrancia cuando no haya sido posible su aprehensión en el mismo lugar del hecho. Para que proceda la aprehensión en este caso es necesario que exista continuidad entre la comisión del hecho y la persecución. En el mismo caso, cualquier persona está autorizada a practicar la aprehensión y a impedir que el hecho punible produzca consecuencias ulteriores. Deberá integrar inmediatamente al aprendido juntamente con las cosas recogidas al Ministerio Público, a la policía y la autoridad judicial más próxima. Ay, yo siento que no, ni ve. No, es que aquí solo nos está preguntando, ¿es legal la detención? O sea, ¿es legal la aprehensión? No, no es legal. Entonces No, solo sería hacemos, mejor del Código Penal, no procesal. miremos del código penal, ¿qué artículo podríamos poner? No, un poco. Voy a ver si en el otro caso pusieron, vamos a ver qué respondieron. Acá en el otro caso, vamos a ver. Vamos a ver. Pues aquí se pusieron, no está facultado por perseguirlo de oficio todos los delitos de acción pública. En este caso se trata de un delito de acción privada. Si su respuesta es negativa, ¿qué requisito es indispensable para que el Ministerio Público inicie la investigación? Razones de respuesta: debe haberse presentado una denuncia o querella. ¿Es legal la detención del imputado por parte del señor Valverde Boston? Razón de su respuesta: no es legal, ya que no le compete a Santos Valverde realizar la detención. Sí, yo creo que sería el principio de legalidad, ¿no? Ajá. De ahí dice, ¿comete algún delito el aprensor del sindicado? En su caso, indique cuál. Comete el delito de aprehensión ilegal. Ahí está. ¿Qué caso de acción penal se da en el presente caso? Acción pública de instancia particular.
cite los artículos de las leyes aplicables en el presente caso. Entonces ahí sí, sí está correcto la forma en que razonó este caso la compañera. En el artículo 6 habla de la detención legal. Detención legal. El artículo 24 bis del Código Procesal Penal. 24 bis, miremos el 24 bis, ¿qué es lo que dice? El 24 bis dice acción pública, y serán perseguibles de oficio por el Ministerio Público en representación de la ley. Ajá, entonces sí es acción pública. 24 bis, acción pública. Acción pública. Ahí está. 24 bis. Acción pública del Código Procesal Penal. Y el artículo 205 y 257 del Código Penal. Entonces, el 205 del Código Penal, que es lo que tú nos decías, Adriana, de citar mejor el Código Penal. El 205. 5 es aprehensión ilegal. Sí, pues. Aprehensión, en particular que fuera de los casos permitidos por la ley, aprehendiere a una persona para presentarla a la autoridad, será sancionado con multa de 50 o 100 quetzales. Y el 257, ¿qué dice el epígrafe? Usurpación agravada. Usurpación agravada. Usurpación agravada. Y del Código Penal, el artículo 6. Del penal. No, Código, pues, no, Constitución Política de la República. Es la detención legal, ¿va? Ajá, correcto. Ya se me está quedando. Detención. Por tanto, repasarlo se va a quedar. Sí, ajá. Bueno, ahí estamos. Entonces, así es como quedaría este caso, compañeros, ¿verdad? Aquí no está facultado el Ministerio Público porque no son perseguibles todos los delitos de acción pública y en este caso se trata de un delito de acción privada, ¿verdad? Entonces, el fundamento legal, el artículo 24 bis, acción pública del Código Procesal Penal. Solo como para irle poniendo ahí sentido a esto. Aquí se fue una B de más porque ya había corrido el bis. Ahí está. Bueno, ahora, si su respuesta es negativa, entonces, ¿qué requisito es indispensable para que el ministerio inicie la investigación? Razón de su respuesta de haber presentado una denuncia o querella. En esa de denuncia o querella, no habla el Código Penal de algún artículo donde se ponga una denuncia. No va con el procesal. No lo he leído, la verdad, mejor dicho. En el penal, yo estoy segura que no, pero en el Código Procesal Penal, no sé si habla alguno que donde diga que algo de que hable de denuncia o querella. Estaba revisando ahorita el artículo 2. al artículo 2. ¿Y cuál otro decías, Héctor? O no sé quién más fue el que habló. No hay proceso sin ley. Sí. Sí, podríamos citar ese en la respuesta 2. Porque aquí todo tan pegadito, a mí se me hace así como todo muy pegado, me da no sé qué. Entonces aquí podríamos citar
Artículo 2, que no hay procesos en ley. Ley. No sé si el artículo 4 también, juicio previo, ¿no? Nadie podrá ser condenado, penado o sometido a medida de seguridad y corrección si en sentencia firme obtenida. Sí, podría ser, ¿verdad? Si no le han hecho un juicio previo, pues tampoco no pueden aprenderlo, ¿va? Sí. Ni ponerlo ante una autoridad competente si no tienen juicio previo. Héctor creo que había citado algún artículo, ¿verdad? No. No sé quién había hablado, que por ahí oí aparte que alguien habló. Entonces podríamos poner esto también del Código Procesal Penal. ¿Es legal la detención del imputado? No, no es legal, ya que no le compete entonces volverle a realizar la aprehensión. Y ahí habíamos dicho el de la aprehensión, que está en el artículo 205 del Código Penal. Artículo 200, aprehensión ilegal del Código Penal. Solo para irle poniendo ahí el fundamento legal del Código Penal. Ahí está. ¿Cometió algún delito el aprehensión del sindicado? En su caso indique cuál comete el delito de aprehensión ilegal. Yo creo que iba aquí entonces. Ahí está. Entonces acá no es legal, ya que no le compete tanto. Bueno, también ahí pondría el mismo artículo, ¿va? Porque vamos a decir. Sí, ¿verdad? Y si no, también el artículo constitucional de la detención legal, porque fue una ilegalidad la que él cometió de aprenderlo. Y también acá dice qué clase de acción penal se da en el presente caso. Razones de su respuesta: una acción pública de instancia particular. ¿Qué clase de acción penal se da? Una acción pública de instancia particular. Entonces acá sería el artículo 24, acción pública, del Código Procesal Penal. Solo para ir poniéndole como... Y aquí cita los artículos de las leyes aplicables en el presente caso, ¿verdad? Entonces acá, por ejemplo, donde dice es legal la detención del imputado por parte del señor Valverde, razones de respuesta: no es legal porque no le compete al señor Santos Valverde realizar la detención, artículo 6 de la detención legal, y también le fue violentado el derecho. Y entonces ahí es donde les decía yo que podíamos citar el de los derechos humanos, el del Pacto de San José, de derecho a la integridad personal, porque no se le respetó la integridad física del señor imputado, del que supuestamente había cometido ese delito. El derecho. Sería 16 también del Código Procesal Penal. Violentado el derecho a la integridad personal. Artículo 5, yo solo para citar la ley, va. Artículo 5 del Pacto de San José. Que es más cortito poner Pacto de San José que Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Bueno, entonces, ¿y qué otro artículo dijiste, Adriana? El 16. El 16, ¿de qué ley? El procesal penal. Procesal penal. Vamos a ver, procesal penal. El 16 dice respeto a los derechos humanos. Sí, cabal. También, ¿verdad? Deberá cumplir los deberes que les impone la Constitución y los tratados internacionales sobre respecto a los derechos humanos. Derechos
humanos. O sea, ahí como hay bastante de dónde sacar, ¿verdad? O sea, si uno ya así da leidita, puede meterle más y eso ayuda a que fundamentar mejor el caso. Bueno, eso sería en relación a eso. Ay, sí, eso sí de cajón, mira, pues sí, siempre se me olvida ponerlo ahí. 36, creo que es. El del Código Penal es 35 y 36, ¿va? Sí. Sí, pues, responsables y autores. Entonces, eso lo podríamos poner acá en el... Sí, ¿qué clase de acción penal se da en el presente caso? Acción pública de instancia particular. Ahí dices tú. ¿No será en la detención del imputado? Porque se le está poniendo como un autor irresponsable, aunque él nada que ver, dijo que. Porque no se le ha demostrado en sentencia firme que él es el autor o responsable de esa estafa, ¿va? Yo la pondría aquí, en la C. El diputado en el artículo 70 en el procesal penal dice: denominación se denominará sindicado, imputado, procesado o acusado a toda persona a quien se le señale de haber cometido un hecho delictuoso y condenado a aquel sobre quien haya recaído una sentencia condenatoria firme. No. Ajá, ajá. Ah, bueno, él sí es el autor y responsable del delito de una aprehensión ilegal. Ajá. Por eso te digo, ese sería en el DEVA. Ajá, en el de artículo 35, que dice responsables. Y artículo 36, autores del Código Penal. Ahí está. Bueno, así quedaría la resolución de ese caso. Miremos el otro, dice Josefina Celada Conte, fue víctima del delito de robo agravado. Entonces, ahí ya están tipificando el delito, ya nos dicen qué delito es. El 3 de enero del 2023, siendo sindicado del hecho delictivo el señor Ricardo Rosales León. La agraviada presentó la acción de reparación digna. Miren, entonces sí va a entrar reparación digna en el examen. El 23 de julio del 2023, reclamando el pago de daños y perjuicios. Hasta en negrito lo ponen ahí, causados por el delito. Durante el trámite de dicha acción, el sindicado falleció. Entonces, cuando alguien fallece, prescribe la pena, porque ¿quién se hace cargo? Y el Estado, no creo. La víctima solicitó al Tribunal Primero de Primera Instancia Penal de sentencia que conoce el proceso que la acción reparadora continuara contra los herederos, sí se puede. Sí, los herederos tienen cómo pagar. El tribunal rechazó la solicitud, argumentando que no se podía continuar la acción contra los herederos porque ellos no participaron en el delito. Pero fíjense que yo recuerdo que sí, si alguien tiene que dar una reparación digna, sí, los herederos, si se puede poner algún medio, un recurso, una impugnación, algo así. No, no solo es en civil. No. Eso, no. No, eso lo vimos en penal. En penal lo vimos, no me acuerdo. Sí, fíjate que sí, eso lo vimos en la última clase, porque yo hoy escuché el audio de la reparación digna. Y sí hablaba ahí y explicaba el licenciado que si una persona no puede, digamos que está en vida, ¿va? En este caso se murió, pero si una persona está en vida pero no tiene los recursos económicos para hacer la reparación digna, entonces sus herederos, y si sus herederos tampoco tuvieran plata, pues no hay ni cómo pagarle a la persona, ¿va? Pero si los herederos sí tienen el dinero,
ellos tienen que hacerle la reparación digna a la persona a quien se le cometió el delito, al daño o perjuicio. Pero, ajá, sí, tiene que hacer una reparación digna. Sí, de hecho, sí, de hecho sí, o sea, si la persona que cometió el delito no puede resarcir el daño, hacer una reparación digna por cualquier motivo, sea por enfermedad, porque no tiene dinero, porque está en cárcel y no tiene cómo hacer la reparación digna, sus herederos o sus familiares tienen que hacerse cargo de esa reparación digna a la persona que se le cometió el daño. Miremos aquí cómo lo resolvió la compañera. Dice, la acción reparadora que presentó la víctima está dentro del plazo legal. Razona su respuesta. Ah, es que eso también hay que ver. Miren, aquí sí tiene que ver la fecha, es importante. Dice el 3 de enero, dice Josefina Celada Comte fue víctima del delito de robo agravado el 3 de enero del 2023, siendo sindicado del hecho delictivo el señor Ricardo Rosales León. La agraviada presentó la acción de reparación digna el 23 de julio del 2024. Y eso de la reparación digna, aquí, por ejemplo, citan el artículo 920, 1645, 1645 pusieron otra vez, y 1647. 1673 del Código Civil. Vamos a ver, todos estos son del Código Civil. Artículo del Código Civil, pero bueno, no, ahí sí no. Ajá, yo siento que ahí siento que no, porque como esto es penal, dijo aquel, no, ¿Qué lo voy pasó a a las dejar. mías? Ajá, estamos cruzando cables ahí. Artículo, artículo 37. ¿No será que se habrá equivocado y quiso poner código procesal penal? Vamos a revisar igual los artículos antes de ponerle ahí rojo. Artículo 37 y 103 del Código Procesal Penal. Verifiquemos los artículos y en base a eso miramos cómo los compaginó. Entonces, artículo 37 del Código Procesal que manda. ¿Sí, Valencia? Buenas noches. Buenas El noches. licenciado sí hizo énfasis en los artículos mencionados del Código Civil. Civil. Ah, bueno. Sí, sí lo hizo. El de plazo de la reparación, el artículo 1513 del Código Civil y el artículo 1673 del Código Civil. Ah, ya. Entonces sería artículo 1513. ¿Y qué otro artículo dijiste? 1673. Ah, va. Entonces sí, ustedes aquí sí podemos meter civil. Y el artículo 37 y 103 del Código Procesal Penal. Gracias, Valencia, ahí por la observación, porque sí estábamos todos ya así como que con duda, ¿no? O ya todos choqueados de civil. Ya estamos cansados. Sí, cabal, pero ya vamos a terminar. Ya terminamos este y ya solo nos queda el último caso y ya nos vamos todos a descansar, pero sí es necesario porque yo pienso que sí seguro van a venir 5 casos y casi que igualitos a estos, entonces por eso es que estamos así como dándoles tranquilos para que mañana estemos más tranquilos en el examen. En el artículo 37 dice jurisdicción penal. Corresponde a la jurisdicción penal el acontecimiento de los delitos y las faltas. Los tribunales tienen la potestad pública con exclusividad para conocer los procesos penales. Entonces aquí más que todo es para conocer el proceso penal de la reparación digna que está pidiendo doña
doña Josefina Celada. Entonces, bueno, ese sí lo podríamos poner ahí. Después está el artículo 103. El artículo 103 también del Código Procesal Penal. Aquí dice abandono. Si el defensor del imputado sin causa justificada abandona la defensa o lo deja sin asistencia técnica sin perjuicio de la responsabilidad en que por ello incurra, intervendrá el sustituto. Ante la imposibilidad de este, se procederá a su reemplazo inmediato por un defensor nombrado de oficio y aquellos no podrán ser nombrados nuevamente en el procedimiento. La resolución se comunicará al imputado y se le instruirá sobre el derecho a elegir otro defensor de confianza. Yo siento que este sí no tiene nada que ver porque aquí solo estamos hablando de plazos, no es que ella esté pidiendo que alguien más le lleve su caso, solo simplemente está pidiendo la reparación digna. Pero no, yo siento que este artículo no, pero ahí ustedes sí, igual lo voy a dejar ahí y después se los voy a compartir si ustedes quieren, pero siento que este no va. De ahí menciona, miremos aquí este del 1645 y 1513 que nos mencionó Valencia, y el 1645 del Código Civil. Entonces miren, hay que llevar el Código Civil. No se les va a olvidar el bendito Código Civil. Desde mañana vamos a estar soñando con el licenciado Vladimir. 1645. En el 1645. Ay, no tengo esa parte de los artículos. Toda persona que cause daño o perjuicio a otra, sea intencionalmente, sea por descuido o imprudencia, está obligada a repararlo, salvo que demuestre que el daño o perjuicio se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Va. ¿Y la epígrafe de ese artículo qué dice? Todo daño debe indemnizarse. Bueno, entonces sí, ese sí compete. Dice, y el título dice obligaciones que proceden de hechos y actos ilícitos. Sí, pues. Sí, no tiene epígrafe, pero sería todo daño debe todo daño, toda persona que cause daño o perjuicio a otra sea intencional. Sí, todo daño debe indemnizarse. 647 también dijo. 1513. 1513. Eso es ya está anotado, lo tengo. Reparación digna. Sí, Dice, pues. prescribe en un año la responsabilidad civil proveniente del delito o falta y la que nace de los daños o perjuicios causados en las personas. La prescripción corre desde el día que recaiga sentencia firme, condenatoria o desde aquel en que se causó el daño. Ajá, y entonces eso es lo que tenemos que ver si prescribe. En el 1500 dice, prescribe en un año la responsabilidad civil proveniente del delito o falta a la que nace de los daños o perjuicios causados en las personas. La prescripción corre desde el día en que recaiga la sentencia firme, condenatoria o desde que en que se causó el daño. Entonces aquí dice que prescribe en un año. Y se toma en cuenta desde el día que le pusieron la sentencia firme. Entonces verifiquemos aquí en los datos, dice que fue víctima del delito robo agravado el 3 de enero del 2023, siendo sindicado, o sea, tuvo del 3 de enero del 2023 al 3 de enero del 2024 para pedir esa reparación digna. Pero ella lo está pidiendo el 23 de julio del 2024, lo está pidiendo 5 meses después, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 6 meses después. Entonces ya se venció su derecho de pedir la reparación digna. Entonces acá dice, ¿cuál es el plazo que establece la ley para reducir las responsabilidades civiles al sindicado reclamando el pago de daños y perjuicios provocados por el delito o falta? Y el plazo estipulado en la ley es de 1 año a partir del día que causó el daño. Entonces ahí sería el artículo 1513. No, en el que está ese es en 1673. Donde dice prescribe 1 año contando desde el primer día
Vaya, Este es el 673. pero no es el 1513 del Código Civil. Es que son varios. Ajá. Son 1513 y está el 1673 y el 1647, que donde hace énfasis que la extensión de responsabilidad penal no libera de la responsabilidad civil. Ujú. ¿Qué otro artículo decís que está del procesal penal de la reparación digna? Del No, plazo. este es del Código Civil. Ajá. Del plazo es el del Código Civil 1673. 1673. Vamos a ver. Ajá. Ajá, es el que acabo de poner yo ahorita. Y el 1673 dice prescripción. La acción para pedir la reparación de los daños y perjuicios a que se refiere este título prescribe en un año, que habla lo mismo. El 1673 y el 1613 del Código Civil, el 1513 y el 1673 hablan lo mismo, de un año. Entonces voy a poner ahí el 1673 también. Artículo 1673 del Código Civil. Solo esos dos, porque esos dos hablan del plazo. En la siguiente pregunta dice, ¿puede continuar la acción reparadora contra los herederos del sindicado en el presente caso? Razonando su respuesta, no, toda vez que el plazo para impedir la reparación ya prescribió y el sindicado ya falleció. Los herederos solo son responsables a las deudas y cargas de la herencia, no por sanciones post-mortem, ¿verdad? Es que se le venció el plazo a la señora y ya no había más que hacer. Ya tuvo un año para pedir su reparación digna y ya hasta el señor se le murió. Ahora, ¿cómo lo podemos amparar? ¿Con qué artículos? Miremos el 920 del Código Civil a ver qué dice. Bueno, ahí como dice artículo 920, responsabilidad limitada del heredero, ¿verdad? Solo para hacer alusión ahí de que no va. Primero porque ya se venció el plazo y segundo porque los herederos tienen una responsabilidad limitada. Máximo si ya se murió, responsabilidad limitada del heredero. Y podríamos hacer la alusión siempre de que ya se le pasó la fecha a la doñita de reclamar eso. Artículo 920. Artículo, responsabilidad limitada del heredero. Y aquí les voy a poner abreviado Código Civil. Ahí está. Código Civil. Bueno. Y también eso de no, porque pues el plazo ya se venció. Y lo del plazo lo cita en el artículo. Podemos poner solo del Código Procesal Penal. No, del Código Civil. Pongamos solo uno, 1673 del Código Civil. Código Civil. Ahí está. Ahora preguntan. ¿Es legal el rechazo de la solicitud de la víctima por parte del tribunal? Razones y respuestas. Sí es legal debido a que no es de su competencia, toda vez ya se resolvió el caso de robo agravado y esta está realizando una demanda civil
por lo que no es jurisdicción del Tribunal Penal. Ahí así olímpicamente se lavan las manos, va, porque lo penal no puede ver lo civil, ¿verdad? Y aparte que prescribió, pues, es legal el rechazo a la solicitud de la víctima por parte del tribunal. Y estamos hablando que el tribunal rechazó la solicitud. Sí, pues, porque miren, es un tribunal primero de primera instancia penal, ¿verdad? Y esto, la de la reparación digna, lo tiene que ver uno del área de civil, principiando con eso. Entonces, por eso acá sí es legal el rechazo porque no corresponde a su competencia, ¿va? Sí es legal debido a que no es de su competencia, toda vez que ya se resolvió el caso de robo agravado y ya está realizando una demanda civil, porque por lo tanto no es jurisdicción del Tribunal de Instancia Penal. ¿Eso con qué artículo lo pudiéramos avalar? Tenemos el 37 y el 103 del Código Procesal Penal, a ver qué dice. Tal vez ahí van esos artículos. 37, jurisdicción penal. Corresponde a la jurisdicción penal el conocimiento de los delitos y faltas. Sí, el artículo 37 sería acá para el rechazo. Artículo 37, que dice jurisdicción penal. Ya no es jurisdicción penal. Jurisdicción penal, ¿verdad? O sea, ya no es jurisdicción penal, sino eso es civil, y aparte de eso que ya se le venció el plazo a la donita. Ahí diremos el 103, a ver si el 103 compete ahí, que tal vez por eso lo puso la compañera. El 103. Siempre el procesal, sí. ¿Sí? Sí, porque dice Código Procesal Penal. Abandono, si el defensor del... No, ese sí no va. Yo ese sí siento que no. Yo lo voy a borrar porque la verdad que no. No va en ninguna de las preguntas. Sí, no, ni jalado, no encuentro ni en dónde meterle ninguna de las respuestas. Ya sabemos que son 5 preguntas las que hay que responder, 4 directas y la última es donde ponemos los artículos que utilizamos. ¿Alguna duda ahí, compañeros, o vamos bien? Porque ahorita ya solo tocaría el último caso y ya nos podemos ir a descansar. Dice Ricarda Lee Ponciano, presentó denuncia ante el Ministerio Público contra la señora Emiliana Zapata, único apellido, por el delito de estafa mediante cheque. Pues ahí sí, porque ya leímos que si es con cheque y sin fondos, ahí sí ya se le tipifica como estafa. El agente fiscal a quien se le asignó la denuncia le manifestó a la denunciante que la institución no tenía competencia para iniciar la persecución penal del hecho denunciado, por lo que debía acudir ante la autoridad competente a ejercer la acción penal correspondiente. Entonces, el agente fiscal a quien se le asignó la denuncia manifestó a la denunciante que la institución no tenía competencia para iniciar la persecución penal del hecho denunciado. Sí, pues al Ministerio Público. Sí, pues es que como es uno de estafa, entonces me imagino que por eso dice ante el Ministerio Público, presentó la denuncia ante el Ministerio Público. Y si es una estafa, tiene que presentarla ante otra entidad competente. Entonces preguntan acá, de conformidad al delito imputado a la sindicada estafa mediante cheque, ¿es procedente hacerlo mediante denuncia ante el Ministerio Público? Razón en su respuesta. No es procedente ante el Ministerio Público, debe dirigirse directamente al tribunal competente, ya que se trata de un delito de acción privada. Y si es un delito de acción privada, entonces es a lo civil. Y después dice acá, ¿tiene competencia el Ministerio Público para investigar el delito denunciado? No tiene competencia, ya que solo es competente en casos de acción pública. En la pregunta 3 dice, si el Ministerio Público no tiene competencia para iniciar la persecución penal en el presente caso, ¿qué autoridad es la competente? Razón en su respuesta. Por tratarse de un delito de acción privada que necesita denuncia formal ante juez competente, el interesado, con auxilio de su abogado, deberá presentar las pruebas necesarias durante el proceso
solo cuando es impredecible al no poder identificar o individualizar al querellado o determinar su domicilio o residencia. El juez traslada el expediente en el MP para que investigue. Pero acá la pregunta es, ¿quién es la autoridad competente que debe llevar este caso? Si el Ministerio Público no tiene competencia para iniciar la persecución penal, en el presente caso, ¿qué autoridad es la competente? Y vamos a ver qué puso ahí en los artículos para ver si encontramos la autoridad competente. Para mí, la autoridad competente es algún juzgado del ramo civil. De ahí tenemos qué delito de estafa mediante cheque no puede hacerse a través de la denuncia por medio de, debe promoverse la acción. ¿Por qué medio debe promoverse la acción penal? Razón de su respuesta. Puede someter su conflicto al conocimiento de centros de conciliación o mediación para llegar a un acuerdo entre las partes y dejar constancia mediante acto simple que se presenta en tribunal para su homologación. ¿Qué clase de acción penal se da en el presente caso de acción privada? Cite los artículos de las leyes aplicables en el presente caso. Entonces, aquí citaron el 24 cuarter, 474, 476 y 477 del Código Procesal Penal. Entonces, vamos al Código Procesal Penal y miramos el artículo 24. Y en el artículo 24, el cuarto dice acción privada. Serán perseguibles solo por acción privada los delitos siguientes: los relativos al honor, a los daños, los relativos al derecho de autor, la propiedad industrial y delitos informáticos, a la violación y revelación de secretos y estafa mediante cheque. Entonces sí, ahí habla de lo de la acción privada. Entonces este artículo 24 cuarter del Código Procesal Penal iría de conformidad con el delito imputado es procedente hacerle mediante la denuncia. Tiene competencia el ministerio, no tiene. Y no tiene competencia para iniciar persecución en el presente caso. ¿Qué autoridad es la competente? Y pues como es de acción privada, entonces aquí en el inciso C es donde iría este artículo del Código Procesal Penal. De ahí 5. ¿Qué clase de acción penal se da en el presente caso? ¿De acción privada? Sí, también ahí lo podríamos poner, siento yo, como que en las dos. Sí, cabal. Numeral 5, ajá. De acción privada, artículo 24 cuarter, numeral 5. Sí, ahí creo que va. Ahí está, ahí va. En realidad ahí va. El otro estaba ahí como muy jaladito ponerlo ahí, pero algo tenía que ver. El 474, miremos, el 474. A ver. El 474 dice querella. Quien pretenda perseguir por un delito de acción privada, siempre que no produzca impacto social, formulará acusación por sí o por mandatario especial directamente ante el tribunal de sentencia competente para el juicio, indicando el nombre y domicilio o residencia del querellado y cumpliendo con las formalidades requeridas. Si el querellante ejerciera la acción civil, cumplirá con los requisitos establecidos para el efecto de este código. Ya vieron que es del ramo civil. Entonces acá, este de querella, de la acción pública. Ah, pero entonces este iría en el inciso D. Si el delito de estafa mediante cheque no puede hacerse a través de la denuncia por medio de promoverse la acción, por medio de qué debe promoverse la acción penal. Es que ahí también no está bien redactada la pregunta. Yo la leí mal. ¿Por qué medio debe promoverse la acción penal? Por medio de una querella, ¿verdad? Entonces, eso está en el artículo
474 del Código Procesal Penal. Entonces aquí, por medio de una querella del Código Procesal Penal. Ahí está. Y también tenemos el 476, que habla de investigación preoperatoria. Cuando fuere imprescindible llevar a cabo una investigación preliminar por no haber sido posible identificar o individualizar al querellado, o determinar su domicilio o residencia, o fuera necesario establecer en forma clara y precisa el hecho punible, el querellante lo requerirá por escrito, indicando las medidas pertinentes. El tribunal así lo acordará y enviará el expediente al Ministerio Público para que actúe conforme las reglas de la investigación preparatoria, quien lo devolverá una vez concluidas las diligencias. Entonces, acá habla de la investigación preparatoria. Entonces, ¿qué clase de acción penal? Los artículos, ¿sabes? Si el delito de estafa mediante, si el Ministerio tiene competencia el Ministerio Público para investigar el delito denunciado, no. De conformidad al delito imputado, es procedente hacerle mediante denuncia ante el Ministerio Público. No es procedente. Este artículo, ¿en dónde lo podríamos poner de investigación preparatoria? Porque en el inciso A dice de conformidad al delito imputado a la sindicada, estafa mediante cheque, ¿es procedente hacerlo mediante denuncia ante el Ministerio Público? No. No es procedente ante el Ministerio Público, debe dirigirse ante tribunal competente, ya que se trata de un delito de acción privada. ¿Tiene competencia el Ministerio Público para investigar el delito denunciado? No tiene competencia, ya que solo es competente en casos de acción pública. Si el Ministerio Público no tiene competencia para iniciar la persecución penal en el presente caso, ¿qué autoridad es la competente? ¿Verdad? Entonces, la autoridad competente sería del ramo civil. Y si el delito de estafa mediante cheque no puede hacerse a través de la denuncia, ¿por medio de qué acción penal? Por la querella. ¿Qué clase de acción penal se da en el presente caso? De acción privada. Sí, esto de la investigación preparatoria sí tiene algo que ver, pero bueno, como ahí dice cite los artículos, pues ahí la dejaríamos. Artículo 476, investigación preparatoria. Que sí tiene que ver, pero no específicamente para aplicarle alguna preparatoria, solo para dejar ahí la epígrafe. El 474 es querella. Es que a mí me gusta poner la epígrafe para saber qué artículos mencioné, hijo. Artículo 24 cuarter, el 24 cuarter, no recuerdo qué decía el artículo 24 cuarter. 24 cuarter. Vamos a ver para recordarnos. Yo creo que hay algunos que... bueno. El 24 cuarter, numeral 5. Ahí está. De ahí, 477 del Código Procesal Penal. El 477, mediación y conciliación. Que también solo lo podríamos dejar ahí. Mediación y conciliación. Solo plasmado ahí en los artículos. Artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Vamos a ver si tengo esa. Ley Orgánica del Ministerio Público. Tantas leyes que hay en Guatemala, pues, qué barbaridad. Me pareciera que ninguna usa. Y tanta ley y al final nada usamos. Bueno, el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, no sé qué dice. ¿Qué número es, dijiste? 24. Artículo 2. Artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Pero dice yo no funciones. ¿Cómo dice? Funciones. Funciones. Sí. Funciones. Entonces, gracias. Artículo 2, funciones, Ley Orgánica del Ministerio Público. Y de ahí está el artículo 36 y 268 del Código Penal.
Y ahí también hay que poner de cajón el 35 y el 36. Porque esos 35 y 36 siempre van juntos. Artículo 35, que se llama autores, ¿va? Responsables. Y el 36, autores. Esos siempre van juntos. Autores. Y el 268, que no sé qué dice el epígrafe del 268 del Código Penal. Dice estafa mediante cheque. Mira el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público es artículo 2, numeral 2. Porque el numeral 2 dice ejercer la acción civil en los casos previstos por la ley y asesorar a quien pretenda querellarse por delitos de acción privada, de conformidad con lo que establece el Código Procesal Penal. Entonces es artículo 2, numeral 2. Sí. Esa ley la voy a tener que ir a comprar mañana solo para el examen. Sí. Ley orgánica del Ministerio Público. Ahí está. Y ahí quedarían los casos, compañeros. Ahí está. Si quieren copia, me escriben al privado y se los mando con mucho gusto para que mañana todavía le den una leída ahí. Sí. Gracias. Y gracias a todos por el apoyo, porque pues igual le fuimos agregando más artículos, incluso ahí pudiéramos agregarle algunos del código de los derechos humanos, pero... Solo les hago una pequeña observación. Estaba viendo una de las diapositivas del licenciado, que ahí tiene un montón de códigos y como que más simplificados, porque nosotros lo estuvimos buscando por nuestra cuenta ahorita, ¿no? Pero el licenciado ya los tiene marcados en las diapositivas, esa que es como azul. Ahí estaba leyendo un poquito ahí hay unas cosas como más simples y más prácticas, pues de rápido encontrar. Va. Entonces sí, yo la verdad no he leído las diapositivas, entonces solo he escuchado las clases y ahorita que vimos los casos, pero sí, mañana porque ahorita es muy noche, mañana voy a darle una leída a las diapositivas porque me imagino que sus casos son en base a las diapositivas que él está poniendo, ¿va? Y son cosas que él ha dado en clase, o sea, realmente no, sí, él ha puesto todo de su parte porque aprendamos, ¿no? Yo lamentablemente casi no entraba a sus clases, por eso andaba algo perdida, pero pues aquí ya estudiando ya nos ponemos al corriente. Bueno, entonces gracias por la observación, Adriana. Hay que leer las diapositivas para encontrar más rápido dónde, porque ahorita, como dices tú, por nuestra cuenta, pero pues aunque nos llevó un montón de tiempo, igual creo que aprendemos, porque allá la necesidad nos obliga, ¿verdad? Entonces, les deseo una feliz noche y los que quieran el documento me escriben y yo con mucho gusto se los comparto. Lo que hicimos ahorita. Gracias. Feliz noche. Bueno, descansen.